Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 1.4, es ángulo inscrito parte 2. Nos pide que demostremos que el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA cuando el centro está dentro de ángulo BPA. Entonces ahora, en comparación con el anterior, en el anterior el centro quedaba en uno de los lados del ángulo BPA. Ahora el centro queda dentro o en el centro de donde está el ángulo BPA. Para empezar vamos a trazar el diámetro. Para la demostración se traza el diámetro que va desde Q hasta P. ¿Estamos? Este es el centro, ¿verdad? Entonces, trazando ese diámetro, el ángulo QOA, este de acá, es igual al doble de QPA, de este, ¿verdad? Por lo visto en la clase anterior, en el que este ángulo es el doble, es la mitad de este, o este ángulo es el doble de este, ¿verdad? Porque ahora el centro queda en uno de los lados del ángulo inscrito. Estamos aplicando el tema anterior. Ahora bien, por el tema anterior, este ángulo también es igual que este. ¿Estamos? Y por lo tanto, el ángulo QOA es el doble de QPA. ¿Estamos? Aplicando la definición de la clase anterior. Y el ángulo BOQ, este de acá, también va a ser el doble de BPO. Estamos, porque acá se formó otro ángulo inscrito, siempre por lo visto en la clase anterior. Entonces, de igual manera, si sumamos ambas igualdades, es decir, sumo esto más esto, nos va a quedar de esta manera. ¿Estamos? Y esto nos lleva a que el ángulo BOA es igual al doble de BPA. Se aplica el mismo criterio, ¿verdad? Que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito, o que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Y eso es lo que nos dice acá, que en los ángulos inscritos que tienen en el interior el ángulo central, que subtiende el mismo arco, también se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito. Si nosotros nos fijamos, ambos subtienden el mismo arco, tanto el ángulo AOB como también el ángulo APB, que es el inscrito. Ambos contienden el mismo arco. Entonces, por lo tanto, acá vamos a hacer una aplicación de ellos. Es parecido a lo anterior, si lo único que cambia es que ahora el ángulo central está dentro del ángulo inscrito, está en el centro. Nos dice que como el ángulo BOA es igual al doble de BPA, si quiero despejar BPA, en este caso BOA ya lo tengo despejado, entonces porque este es X es igual al doble de BPA. Y como BPA es 35, el doble de 35 es 70. Por lo tanto, este ángulo mide 70. Entonces es similar a lo anterior. Asimismo acá nos dan el ángulo central. Nosotros necesitamos determinar el ángulo inscrito. Aplicamos el mismo proceso. Yo sé que el ángulo BOA es 2 veces el ángulo BPA. ¿Estamos? Si yo quiero despejar BPA, porque ahí está la X, este 2 está dividiendo, está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, el ángulo BPA va a ser la mitad del ángulo BOA. Es decir, tengo que dividir 150 entre 2 y eso va a dar 75. Entonces, básicamente aplicamos lo mismo que hemos venido aplicando anteriormente. Si nos dan el ángulo inscrito, el ángulo central es el doble. Entonces se multiplica 2 por el ángulo que nos dan inscrito para encontrar el central. Y si nos dan el ángulo central, para encontrar el inscrito únicamente tengo que dividir entre 2, porque el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Eso es lo mismo que ustedes aplicarán en los 4 ejercicios que van a resolver.